Hola, bienvenidos a Ambiente y Medio, como siempre decimos, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y quizás podemos decir que estamos a casi más de un año de comenzada la pandemia en China, en Wuhan. Una pandemia que todavía nos atraviesa, una pandemia a la cual todavía le tenemos que tener mucho respeto al virus por su alta contagiosidad y por su letalidad. Como hemos dicho varias veces en este programa, consideramos que esta pandemia, por lo menos nosotros así lo consideramos, tiene más que ver con una crisis ambiental, con consecuencias sanitarias y por supuesto también económicas y sociales. Para ahondar un poco más en este tema, voy a conversar con María Soledad Santini. Voy a leer exactamente cuál es su cargo, porque es bastante largo. Ella es doctora en Ciencias Naturales, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, y además de investigadora del CONICET, por supuesto, es directora del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias, conocido más que nada como el CENDIE. Hola, Annelies Mambrán, todo junto. ¿Cómo estás, María Soledad? Gracias por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar acá. Bueno, me alegro que hayamos podido entablar esta conversación, sobre todo que hemos estado, atravesando un año muy difícil y como decía en el comienzo, para nosotros por lo menos lo entendemos como una crisis ambiental. Y vos estás inserta en un trabajo que tiene que ver con lo que yo digo ecoepidemiología. Vos me corregiste el otro día y me dijiste que es la epidemiología crítica. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, en realidad la ecoepidemiología es una de las maneras de mirar la epidemiología crítica, o por ponerlo de alguna manera, está dentro de la epidemiología crítica. A mí me gusta mucho siempre compararlo con la epidemiología tradicional o la epidemiología analítica, que es la que vemos todas las mañanas en el noticiero. Cuando te dicen, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres se enfermaron, cuántos casos hay, cuántas vacunas hay, cuántas personas vacunadas hay, etc. Esa sería más la epidemiología numérica, la epidemiología tradicional. Lo que tiene interesante la epidemiología crítica es que entiende esos números en un contexto. Que ese contexto es, por ejemplo, la reproducción social, tiene en cuenta la cultura, tiene en cuenta cómo ese ser humano se relaciona con el ambiente, tiene en cuenta la situación económica, las clases sociales, las religiones. Mira, de alguna manera, la problemática sanitaria la mira desde múltiples dimensiones. Y lo que hace justamente la epidemiología crítica es entender esos procesos de salud de enfermedad con todas esas miradas o esas perspectivas. Que es muy interesante. Perdón. Sí, antes de que continúes dijiste que también mira al hombre en relación al ambiente y ahí me interesa que ahondemos un poquito porque, Exacto. bueno, este es su programa exactamente, la temática tiene que ver con lo ambiental. ¿Cómo sería eso? Claro, eso tiene que ver con esto de que, por ejemplo, hoy vos arrancaste hablando de la pandemia, por ejemplo, y justamente la epidemiología crítica lo que hace más que nada es hablar de sindemia, es entender en un mismo territorio varias problemáticas sanitarias. Y por supuesto, la pandemia tiene mucho que ver y está muy bien traída con el programa, porque justamente uno de los grandes disparadores que tiene es cómo el ser humano está invadiendo esa naturaleza, está rompiendo ese ambiente, ese equilibrio que hace que hoy estemos, que el año pasado ya hemos tenido que estar encerrados y hoy tengamos que tener un montón de otros cuidados. Por ejemplo, vos tenés dengue en diferentes ambientes urbanos y las estrategias de prevención y control no van a ser las mismas las que vos tengas en un barrio vulnerado o vulnerable que, por ejemplo, en un barrio de una clase social alta. Mismo entre provincias, no son las mismas maneras de que se dispara el dengue, por ejemplo, en Formosa o en Misiones o en Chaco, que en Ciudad Autónoma. Y eso es lo que hace la epidemiología crítica, entendiendo al ser humano en el ambiente. A propósito, nombraste dengue y es interesante hablar un poco de la situación actual del dengue, sabiendo que el año pasado fue un año crítico también para el dengue en Argentina, Fue ¿no? la peor epidemia de dengue en la historia de la Argentina, ¿sí? Que quedó soslayada con el COVID. ¿Y cómo estamos hoy con respecto al dengue? Porque son estas epidemias nuestras, ¿no? Que no tenemos que ni dejar de mirar ni desoír. Total, dengue, chagas, leishmaniasis. Este año, como tenemos las fronteras un poco más cerradas, yo creo que no va a ser tan
grave como ocurrió el año pasado o los años anteriores, que hubieron brotes muy, muy fuertes. Sí tiene de interesante o que para aquellas personas que vienen investigando Aedes aegypti, el vector del dengue, durante muchos años se ha sostenido de que Aedes aegypti no iba a llegar a territorios como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, menos en la Patagonia. Y hoy sabemos que tenemos ejemplares de Aedes aegypti en Río Negro, como en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eso habla, por un lado, de la plasticidad que tiene, que me encanta decir la palabra plasticidad que tiene Aedes aegypti, que tiene una capacidad de adaptarse a un montón de ambientes. Y bueno, tiene que ver con este juego que tenemos los animales de asegurarnos quedarnos en el sistema. Todos queremos en el sistema ecológico, no no estoy hablando de un sistema económico, estoy hablando de un sistema ambiental. Y tiene que ver con eso, ¿no? de esa demanda que tenemos como especie de reproducirnos y de persistir en el sistema, en el círculo, en los ecosistemas. ¿Qué queda después de haber atravesado una pandemia como investigadora y más que nada como directora de este centro? Mira, lo que más me queda es una cosa que tenemos los investigadores, es esta cosa de cuando planteas una hipótesis y tenés razón y decís, voy bien por acá, Bueno, lo que más nos queda a nosotros es la importancia de no olvidar las problemáticas sanitarias y de entender, darle la importancia que se merece al sistema sanitario en sí, a la salud en sí, y lo que más aporta al centro a todas esas miradas es esto de cómo se van disparando un montón de problemáticas sanitarias a partir del extractivismo, a partir de los desmontes masivos. Yo creo que lo que más aprendimos o lo que más fuerza tomó de todo es esto de la importancia que tiene mirar a la salud, pero entender que las políticas públicas repercuten directamente en esa producción de enfermedades. ¿Qué me gusta a mí de todo esto? Es cómo la pandemia o la sindemia dejó en evidencia las desigualdades que tenemos y el rol que tiene el ser humano con el medio ambiente, cómo le falta el respeto al medio ambiente. Y esto viene perfecto al lugar donde en el programa que hoy estamos, ¿no? Esto de la relación que el ser humano tiene con el medio, esta cosa de que siempre el ser humano se ve o en un ápice evolutiva, como que somos lo último que existimos, lo más importante que existimos, o como que se ve, nos vemos por fuera, ¿no? Como que no nos entendemos dentro de un ecosistema, que no somos parte de algo. ¿Pero vos crees que esto que decís sube hacia la política pública o sube hacia los decisores políticos? Porque es importantísimo que lo entiendan los que investigan, es importante que nosotros desde la comunicación lo transmitamos, pero ¿sube, escala hacia arriba? Va a tener que subir. Hoy por hoy no se puede, o sea, va a tener que subir y lo real es que vamos a tener que replantearnos las bases hasta de la producción económica, la producción social, hasta las bases del capitalismo, o sea, ¿qué es el mundo que nosotros realmente queremos tener? Porque en la teoría decimos una cosa, pero en la práctica es otra. Cada vez tiene mucho que ver la pandemia con la política. Está directamente relacionado. O sea, no es azar que nosotros hoy estemos viviendo una pandemia. No se puede aislar la política pública de la producción de enfermedades. No se pueden ver como entes separados, como que van por caminos distintos. Se va a tener que empezar a hacer cargo que la política pública tiene mucho que ver en la producción de enfermedades. Los pueblos no se enferman al azar. O sea, vos tenés tuberculosis por algo. O sea, vos, por ejemplo, vuelvo a dengue. Hay brotes que ocurrieron en la Argentina en otros años, no este último que pasó, en otros años, en determinados territorios que en realidad tenían relación directa con que la gente no tenía agua potable. Claro. O no tenía presión de agua. Entonces, que vos ibas al territorio, hacías las entrevistas, ¿por qué estás juntando agua? Y te dicen, porque no tengo agua para lavar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, es interesante la palabra de los investigadores con respecto a todo lo que nos pasa, ya sea una pandemia, ya sea una epidemia como el dengue o estas enfermedades que finalmente no son enfermedades olvidadas, sino que son enfermedades que no vemos o que no quieren ver. O que no queremos, exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran, el CENDIE tiene las puertas abiertas para todos. Muchísimas gracias, Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias.
Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.